Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Línea Amiga por la Estación del Cielo. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez y tengo a mi lado izquierdo a la directora, la encargada, a la cual el Señor le habla de una manera especial para poder dirigirla y poder traer estos temas y colocarlos sobre la mesa y poderlos debatir. Adrianita, nos presentas a John Álvaro también. Dios te bendiga. Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, directora de Psicosentir y Actuar y del programa Línea Amiga por la Estación del Cielo. Bienvenida a tu casa, Adrianita. Gracias, muchísimas gracias, Alvarito. Gracias a todos, cibernautas. Gracias por estar nuevamente aquí comprometidos. Hoy pedimos disculpas, de verdad, perdón por el atraso. Hemos tenido más o menos unos 10 minutos de atraso, pero a veces, bueno, tenemos algunos inconvenientes, pero el eterno Dios, como siempre, en su amor y en su fidelidad, aquí nos tiene con todo el amor, con toda la felicidad, con ese gozo de poder traer su palabra, de poder reencontrarnos como cada semana, cada miércoles 6 de la tarde, aquí en su programa Línea Amiga. Recuerden que ahorita no hay excusa, hay tres lugares donde nos pueden ver. Uno, nos pueden escuchar, uno en la www.laestaciondelcielo.com, que es la aplicación. Dos, puede ser en directo y en vivo en Facebook, en la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo. Y tres, ahora en YouTube también, la Estación del Cielo, ahí estamos. Entonces, qué bendición que podamos tener todos estos espacios, todas estas plataformas donde nos encontremos, donde revisemos, donde entremos un poquito en sus hogares, en sus corazones, y que permitan que lo más importante es que la palabra del Eterno haga cada día más. Compañerito, muy buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues aquí llegando un poco tarde, como decía Adriana, arrancamos un poquito tarde por problemas aquí técnicos, pero bendito el Padre que nos permite siempre con su bondad estar aquí presentes. Amén. Así para es. llevar su bendita y hermosa palabra, para que todos nos degustemos con su palabra, aprendamos del Amén. Eterno, y que estos mensajes que siempre damos aquí les llegue al corazón y les llegue a su mente. Amén, amén, así es. Eso es lo más importante, cibernautas, que estamos aquí, que podamos continuar en este tiempo tan especial, porque es un tiempo no solamente de conocer aún más del Padre, de poder conectarnos con su palabra, sino también eso que estamos aprendiendo de la palabra, colocarlo por obra en nuestras vidas, que es lo más importante. Que nosotros dejemos de ser solo oidores y nos volvamos hacedores de esa palabra, y cómo hoy en día podemos aplicarla. Cibernatos, recuerden que estamos hablando de identidad, venimos trabajando fuerte en este tema porque es un punto focal, es un punto clave en la relación que tenemos con el Padre y sobre todo en el cuidado, protección y alimento para nuestra familia. Si nosotros como cabezas, si nosotros como líderes, si nosotros desde ese rol que tenemos, no solamente en nuestros hogares, en nuestras casas, sino en la sociedad, en la comunidad, no tenemos claro quiénes somos, quién es el Padre, de verdad hacia dónde estamos apuntando, pues es muy difícil el poder enseñar o poder entregarle, especialmente a esos más chiquiticos, especialmente a los niños que son los más, diría yo, más influenciados hoy en día, niños y adolescentes con tanta sobreinformación y mala y desinformación que hay, porque así podríamos decirlo. Entonces por eso es tan importante que nosotros seamos claros con estos temas. Incluso veníamos hablando hace 15 días veníamos hablando precisamente de qué tan esforzados y valientes somos, que realmente nosotros, cómo estamos nosotros teniendo esos espacios de ir a la palabra, de ponerla por obra, de obedecer, de hacer lo que es correcto, lo que es recto delante del Eterno, de tener esa benevolencia, de tener esa bondad para con el otro. Pero si nosotros queremos ser benevolentes, si queremos realmente tener esa bondad para con el otro, necesitamos que la Escritura nos limpie, que la Escritura nos enseñe, que el Padre nos lleve a eso, porque lo contrario es muy difícil, es muy complejo, no vamos a llegarlo. Entonces venimos hablando precisamente de eso, que es aquello que permitimos en casa, familia, padres, educadores, maestros, líderes, qué es lo que estamos permitiendo en casa, qué es lo que nos está alimentando y nos nutre.
¿Cómo son nuestras palabras? Nuestras palabras son de aliento, son de amor, son de edificación, son de sanidad, o son palabras que destruyen, que dañan, que enferman. Todo esto es importantísimo tenerlo presente, todo esto hace parte de lo que es la identidad, de quiénes somos en el Padre y hacia dónde vamos. Entonces, la idea es que continuamos en esto. Como decimos cibernautas, es un camino bastante largo, un trayecto yo diría que de no acabar, hasta que estemos cara a cara con Él, hasta que venga nuestro Salvador. Total. No acabar. Exacto. Que ese debería ser el anhelo de todos. Exactamente, muy Sí. bien, y debe ser. A mí me preguntan esto, ayer me hacían esta pregunta, me decían, bueno, ¿cómo hace uno para comunicarse hoy en día con Dios? Ujú. Pues porque ya no está Moisés era el que se comunicaba con Dios, Exacto. ¿cierto? Ajá. Después viene Yeshua, Jesús, y también era el instrumento, pues el mediador. Pero ya no hay nadie, entonces me decían, ¿cómo hace uno para tener ese nivel Ya lo mandé. de poder hablar con Dios? Ujú. Y yo les decía, hay una condición. Jeremías 31:31 dice que te va a dejar la palabra de Él, la Torá, la Biblia, en el corazón y en el interior, o sea, en la mente. ¿Sí? En el interior, la traducción sería mente. Ujú. Creo que ya no necesitarás de un pastor, de un maestro que te guíe en la palabra, sino que tú con el Eterno vas a tener la comunicación y vas a tener ese entendimiento. Pero para llegar allá hay unas condiciones y unos requisitos. Entonces, si ustedes ven en la Escritura habla de que Dios le dijo a Moisés, yo quiero que me hagan un espacio, un sitio para yo habitar en medio de ustedes, Ujú. para que ustedes sean mi pueblo, ¿cierto? Y yo ser su Dios. Así es. Entonces, dentro de las condiciones nos marca Él, dentro de toda la narrativa de la Torá, de la Biblia, nos narra qué debemos de hacer para poder estar cerca al Eterno. Porque Él dice, es que yo soy santo, en hebreo es Kadosh, y esa palabra significa apartado. Apartado. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder estar cerca a Él? Porque había unas condiciones para estar alrededor del tabernáculo donde estaba su presencia. Y esa presencia era estar Kadosh. Y esa palabra significa estar apartados. ¿Para quién? Solamente para Él. ¿Lejos de qué? Lejos del pecado. Ujú. Exactamente. Entonces, eso del pecado tiene unas connotaciones que el Padre Eterno nos permita explicar, ¿sí? Porque habían pecados rituales y unos pecados morales. Ujú. ¿Sí? Y después explicamos muy bien esa parte. Pero se requería tener una condición y esa condición era estar apartado para Él. O sea, ser santos. Así es. Porque Él dice, así como yo soy santo, ustedes deben de ser Santos. santos. Pero esa condición para ser santo yo requiero, bueno, listo, ¿cómo hago para yo no infringir y para poder yo estar apto para estar cerca a Él? Entonces el Eterno nos muestra a través de la historia que el pueblo de Israel, venimos hablando de ese pueblo, Ujú. que caminó 40 años en el desierto y no había entrado a la tierra prometida, lo que el Creador había prometido. Porque el Creador todo lo que promete, lo cumple. Esa palabra promesas en hebreo es Hattavá. Y Hattavá significa, son las promesas del Creador hacia nosotros. ¿Sí? Y esa palabra Hattavá significa es la esperanza que tenemos nosotros siempre de todo lo que el Creador nos promete. ¿Sí? Esa palabra Hattavá es la certeza que nosotros tenemos de que el Creador, nuestro Elohim, nuestro Dios, está presente para nosotros y todos los días está cumpliendo sus promesas. Amén. Porque por ahí en una parte de la Escritura dice es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre Se arrepiente. para que se arrepienta. Así es. Y tenemos, recuerden que cuando nuestro Señor se iba de este plano terrenal, dijo que el Señor nos dejaba un consolador, ¿no? Y en la primera carta a los Corintios, El en Espíritu. el capítulo, sí, el Espíritu del Señor, la presencia del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice el apóstol, dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es de Dios y que les ha dado?
Entonces tenemos la presencia del Espíritu Santo y es una manera de comunicarnos con el Padre, ¿no? Con el Ruach. Correcto. Es una manera de comunicarnos que creo que hace 15 días hablábamos de eso, ¿no? De que el Espíritu Santo habita en medio de nosotros, está con nosotros, y es la manera en que el Padre también nos muestra su amor, porque envió a Yeshua, murió en la cruz por nuestros pecados, pero no nos dejó solos. Exacto. Porque eso fue lo que él dijo: no se preocupen, le dijo a los apóstoles, parafraseando, me voy yo para que pueda venir el Consolador, el cual el Padre ha de enviar y que está desde antes de la creación, ¿no? Y lo hemos visto en todo el accionar que tú nos has comentado del Antiguo Testamento y de la Torá, la presencia del Espíritu Santo, ¿no? La presencia del Señor. La presencia del Eterno. Del Eterno, sí. ¿no? Que es el Espíritu Santo. Correcto, sí. Ese Ruach, que es en hebreo espíritu, es lo que nosotros sentimos todos los días. Su presencia, su abrigo, su apoyo, su protección. Ese Ruach es el canal, es el conducto para poder comunicarnos con el Eterno. Y a veces, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Uno dice, es que Dios me habló, ¿no? Que a veces uno tiene un sueño y siente una voz. Es el Espíritu Santo, ¿no? Ruach. Es el Ruach. Correcto. Hablando. Entonces, teniendo esto aquí presente, de que sus promesas son válidas desde antes hasta hoy y para y siempre, hasta el futuro, por la eternidad. Se dice a la eternidad, que en hebreo es el Olam Habak, que significa la eternidad. Entonces yo le decía a ellos, mire, a mis amigos les decía, el Creador escucha, porque por allá dicen la palabra, clama a mí que yo te responderé. Entonces le está diciendo, usted tiene la capacidad de hablarme directamente. Exacto. Pero ¿qué condiciones debo tener yo para poder hablarle a Él? O sea, ¿cómo debo estar yo para estar cerca de Él? Tener esa condición de Kadosh, de santo, de apartado para Él, para servirle a Él, para agradarle a Él. Y la única forma de agradarle a Él, mis hermanos, es obedeciendo su palabra. Amén. Así. Entonces el pueblo de Israel estaba ahí cerca a recibir su promesa, su Jactabá. ¿Y qué promesa nos dio el Creador? La tierra prometida. Para que habitáramos en esa tierra que Él nos daba, que donde emanaba leche y miel. ¿Sí? Y esa promesa Él dijo, aquí estamos. ¿Por qué no entramos tan rápido? Porque dentro del desierto el Creador nos probó. Dentro del desierto el Creador nos dio la oportunidad de corregir nuestros defectos. ¿Sí? Nos ayudó a identificar cuáles eran nuestros errores, cuáles eran nuestros defectos para poder entrar a la tierra prometida. Y aquí la pregunta es, ¿quién es perfecto en este mundo? ¿Ninguno? Ninguno. Pablo dice eso, ¿no? Bueno, no hay ninguno. Solo uno. Solo el Señor. Solo el Padre. Entonces, esos 40 años en el desierto y están próximos, acordémonos que Moisés muere y quien coge el liderazgo es Josué, ¿cierto? Y va a entrar y el Creador le dice, esfuérzate y sé valiente en obedecer mi palabra, mis mandamientos. Entonces le está dando una condición, ojo, les voy a dar esto, pero tienen que esforzarse. Promesa condicionada. Sí. Porque nos gustan las promesas que no tienen condición, ¿no? Dígame, ¿a quién no le gusta todo gratis? Sí, exactamente, pero... Algo nos tiene que costar. ¿Qué más que a nuestro Salvador le costó la propia vida? Y entonces nosotros, ¿qué queremos? ¿De gratis? Relajados. Exacto, no. Bueno, mira qué buen punto. Algo nos tiene que costar, claro. Hace poco hablamos de la gracia, entonces todo el mundo cree que con la gracia ya no pasa nada más. Exacto. Venga, y usted no se ha puesto a pensar por las que pasó Yeshua. Uf, qué increíble. Isaías lo dice clarito, leas Isaías 53, el clarito que dice. Correcto. Uy, es impresionante. O sea, claro, fue molido por nuestros pecados. Tan desfigurado, él Wow. quedó desfigurado en todo. A nosotros las películas o las pinturas nos muestran una coronita como aquí encimita, como algo pequeñito, no. Eran unas espinas, eran bastante largas, porque le penetraron la piel, ¿se imagina? Cuando le dieron los latigazos en la espalda, esos látigos tenían en la punta como acero, era como algo. Sí, como unas puntillas. Y le desgarraban la piel. Además, a él no lo pasearon cargando la cruz como lo ponen, como si tuviera un pañal, unos pantaloncillos, no, desnudo, completamente desnudo. O
sea, ¿quién ha pasado por eso? Completamente desnudo. Y él quedó lo dice Isaías, que su rostro no era hermoso, no, estoy parafraseando, ¿no? No era hermoso para no desearlo, porque sabes que quedó totalmente desfigurado. Totalmente. Destrozado. Recuerden la película de la Pasión de Cristo, que dicen que es lo más parecido a lo más la cercano realidad. a la realidad. Sí. Imagínense atravesarse, le decimos, es que literal le atravesaron sus Claro. manitos, sus piernas. Ningún ser humano tolera eso. Le ninguno. quebraron las piernas. Y callado por nosotros. Total. Le atravesaron una lanza en el costado. Total. O sea, gratis. Ahí donde uno dice, venga, nosotros, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? O sea, la verdad, eso me toca mucho. Me pasó como hace 15 días cuando hablabas de la palabra esfuérzate y soy muy valiente, que me tocó también bastante. Digo, ¿qué es lo que más queremos? Porque tú mencionabas ahorita que lo dice en Ezequiel, y creo que en Jeremías también lo dice, cuando vengo y quiero colocar mi palabra, la va a colocar en tu corazón y en tu mente. Cuando hablamos de corazón, no estamos hablando de este músculo que bombea sangre, no. Se trata más de los pensamientos, de la voluntad. Lev en hebreo, voluntad. La voluntad, y por eso nos dice, esfuércese y sea muy valiente. Profe, estamos aprendiendo, maestro. Por eso dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque es eso, o sea, es la voluntad, Dios mío, es decir, es que a mí me corresponde, es eso. Es decir, no es fácil, y lo decías ahorita, no hay nada como la comodidad y estar relajados, y qué rico, y leer, o ahorita con la IA, o yo simplemente voy y miro el resumen y todo. Uno como docente sí que sufre. Sí, exacto. No. Es realmente, yo necesito que esa palabra pase en mí para que me limpie. Y es la voluntad de postrarme ante Él cada día, como lo decías ahorita. Tengo al Ruach, tengo al Espíritu del Santo, que es el que, levántate, abre tus ojos. Desde abrir los ojos ya es un milagro. O sea, ese hálito de vida. Ya es una bendición, y esa es una de las promesas que nos da el Creador, que nos da vida. Nos da vida, exactamente. Y desde ahí es la voluntad y la decisión de yo me paro, me hinco de rodillas, porque es que estoy ante el Rey. O sea, es desde allí, leer la palabra. O sea, yo digo, la verdad, eso no es nada. Eso no es nada para lo que nuestro Salvador pasó. Eso no es nada. Correcto. Uf, increíble. Entonces estamos ahí ya a punto de entrar a esa promesa, esa Hatabá, que es la promesa del Eterno hacia nosotros como parte de su pueblo, como parte de una nación, ¿sí? Como hijos de Él. Como hijos, sí. ¿Sí? Eso, Él nos está dando una identidad. Amén. Se nos dice, listo, van a pasar a la tierra prometida. Pero antes de eso, Él nos dice unas condiciones. O sea, la promesa es, como decía Álvaro, condicionada. Total. ¿Sí? Es que Yeshua, Jesús, por Él ya pagó por nuestros pecados, y por Él ya no hay que obedecer la ley, porque esa ley solamente la obedecen los judíos, ¿no? Esas son las teorías, ¿sí? Pero entonces miremos a la luz de la palabra si eso es una teoría o es algo que está aplicando. Porque es que la Torá, la Biblia, es hasta la eternidad. Amén. Porque así como estuvimos en el jardín, miren el patrón que marca esto. Cuando Adán y Eva están en el gran Edén, en el jardín del Edén, ¿quién estaba con ellos? El Padre. El Padre. Sí. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ellos les dio pena porque estaban desnudos? Y cuando Él les habló, ¿qué le dijo a Adán? No es que nos dio pena porque estábamos desnudos. Estaba desnudo. Sentí vergüenza. Perdimos esa bendición de estar cerca del Creador. Pero el Creador nos está dando una posibilidad de volver otra vez a estar cerca de Él. Por eso nosotros debemos de apuntarle allá, a ese Olam Jabá, a la eternidad. Porque mis amigos me decían, pero es que llegar a ese nivel de entender de que las cosas alrededor de uno vienen por añadidura, ¿sí? Porque el esfuerzo que uno tiene que hacer es amar a Dios. Sí. ¿Y cómo se ama a Dios? Lo dice en Juan. Si obedece mis mandamientos o guarda mis mandamientos, ¿sí? Ese es el que me ama. Y es claro porque, por ejemplo, el Salmo 119 dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar los mandamientos. Los mandamientos, la palabra del Señor. Y algo que me llama mucho la atención de lo que estabas hablando, y es que la gente cree que los pactos
los puede hacer el hombre con Dios y parten de Dios hacia el hombre. Es la voluntad del Padre. Y No, eso me gusta, Álvaro. no lo que somos estás di- nosotros Lo los que que estás diciendo, pactamos. porque para que no piensen que es nuestra forma de pensar, nuestra forma de interpretar, que ese ha sido el problema de todos los siglos, de todos los años, que interpretamos a nuestra conveniencia, a Exactamente. nuestra manera. Palabra ¿sí? clave, conveniencia. Entonces, estamos ahí próximos a entrar, ya Moisés no está, ¿sí? Que era el líder, Ajá. que era el profeta mayor que tuvo el Eterno, ¿sí? El amigo pues Sí. del Eterno. No entra Moisés, pero le ceden ese puesto a Josué. Pero antes de entrar llega el Eterno y le dice, pónganme cuidado lo que pasa, para que vamos entendiendo de dónde, es que tenemos que entender de dónde venimos nosotros. Ujú. Y para entender de dónde venimos, vamos a entender para dónde tenemos que llegar, a dónde tenemos que llegar y qué tenemos que anhelar. Y el anhelo de nosotros, queridos amigos, no es tener un buen trabajo, no es tener un buen carro, No es tener carro casi. no es tener una buena casa, no es siquiera salud. Pónganme cuidado, ahí este muchacho está loco. No. El propósito de nosotros, el anhelo de nosotros es servirle a Dios hasta la eternidad. Amén. Así es. Cuando nosotros pensamos en solamente adorarlo, obedecerlo, amarlo, cumpliendo sus mandamientos y anhelar volver a estar como en el Edén, habitando con él al lado, ese debería ser nuestro Sí, propósito. claro. Y además Vivir porque con eso. el Señor dice que todas esas cosas vendrán por añadidura, las cosas que podemos ver, Correcto. que podemos sentir en este plano terrenal, son cosas que vienen por añadidura. Y el Señor, lo que tú estás diciendo, desde el huerto del Edén, Él nos mostró que quería tener una relación íntima con nosotros, y por eso Él se paseaba en medio de la creación, en medio de Adán y Eva, Correcto. y tenía un diálogo con ellos. Ahí se puede ver Total. en el Génesis, se puede ver cómo el Señor tenía un diálogo y una conversación directa con ellos. Se rompe por culpa del pecado y se restablece con la muerte de Correcto. Yeshua en la El cruz del problema es el Calvario. pecado y el pecado es sinónimo de muerte. Y desobediencia. Y el Creador está fuera de dónde? De la muerte, De la porque muerte. Él es luz, Él es porque vida. Él es vida. Y la palabra dice, porque Él es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Correcto. Exacto. Entonces, miren amigos, y créanme en esto. Nosotros podemos tener muchas necesidades. ¿Sí? Pero esas necesidades el Creador las sabe. Así Usted no es. tiene necesidad ni siquiera de clamarle. Yo le decía a mi amigo, usted no tiene necesidad ni quiere clamarle ni orarle. Porque Él sabe cuáles son sus necesidades. Amén, así es. ¿Qué es lo que necesita el Creador? Que usted tenga disposición para Él. Para él, exacto. Que tenga tiempo para Él. Voluntad. para Que él. sea obediente. Que lo bendiga a Él. Así es. Y la forma de bendecir a Dios no es decirle, te bendigo. No, es demostrándole realmente que lo amas. Como uno como padre. ¿Cómo yo sé que mis hijos me aman? Cuando todo lo que yo les digo me hacen caso. Exactamente. Cuando digo todo es dentro de la norma, ¿no? Sí, exacto. Sí. Eso es demostración de amor. Pero venga, sigamos en el pueblo. Estamos ahí cerquita para entrar a la Ya tierra. casi entramos. A la tierra prometida. Y entonces dice en Deuteronomio, dice la palabra en el primer versículo, capítulo 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, ¿sí? De Adonai tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ojo, te está dando una promesa, ¿te va a qué? Exacto. A exaltar, siempre y cuando ¿qué? Obedezcas. Obedezca ¿qué? Sus ley, su palabra. mandamientos. Ujú. Ujú. ¿Cómo así? Pero es que Jesús ya abolió la Torah, ya abolió el mandamiento, ya abolió la ley. Yo les pregunto, discúlpenme que sea así como un poquito soberbio. ¿Dónde? Sí, yo tampoco entiendo. No, y la otra ¿Dónde es está que Yeshua murió por nuestros pecados, entonces ¿Cuál es? por eso, pero que Él ya pagó y que nosotros podemos que tener ya. licencia para Eso, pecar. ¿ya? Esa es otra. O como decía mi abuelita, el que peca, reza, Y empata. empata. Sí, es un Exacto. dicho muy común. Claro, que Yeshua pagó en la cruz y que nosotros podemos hacer lo que queramos porque Él ya pagó. Por eso es importante, y bueno, espero no se nos olvide, Estudiar. también tenemos un estudio sobre eso.
qué tipos de pecados existían Ujú. y por qué tipo de pecado Yeshua pagó por nosotros. ¿Sí? Porque ¿qué se hacía antes? Existía el templo, existían los sacrificios, las ofrendas, Las ofrendas. y muere Yeshua, pero el templo duró 40 años más Sí, después de la y muerte. se seguían haciendo sacrificios. Hasta el año 70. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de sacrificios fue el que hizo Yeshua? ¿Cierto? Pero es un estudio bueno, de pronto un poco complejo, pero es muy bueno porque nos Y abre el adentra un poco más entendimiento. para saber qué y cómo fue el propósito de Yeshua aquí. Es que lo que hay que entender es eso. Exactamente. Mire, ahora hay una polémica fuerte de que Yeshua es hijo o Yeshua es Dios. Es Dios, ajá. ¿Sí? Es una polémica fuerte. Y hay con qué validar. ¿Sí? Entonces usted puede ir por aquí o se puede ir por acá. Pero esa polémica viene desde los primeros siglos, ¿no? Porque Claro. de ahí, por ejemplo, hay una filosofía, una herejía que es de Marcio, el marcionismo, que de allí desprende los testigos de Jehová. Sí, Correcto. que creen que el Jehová que creó el mundo es distinto al que habita en el mundo. Correcto. Entonces, de ahí vienen muchas herejías, y eso es un debate de los primeros concilios, Es de correcto. lo que se llama Concilio de Jerusalén. si Jesús es de la misma sustancia Es una emanación del Eterno. de Dios o es una creación de Dios. Sí. Entonces, Jesús es de ahí- la misma sustancia. Fíjate que no hemos podido ni avanzar ahí, ahora imagínate nosotros podemos explicar. Lo que yo digo siempre es esto. Entendamos primero cuál fue el propósito y su misión y cuál fue el objetivo que tuvo Yeshua. Ujú. Cuando nosotros tenemos claros cuál fue su objetivo, vamos a entender quién es Yeshua. ¿Sí? De resto no. Pero bueno, eso dejémoslo ahí porque es que todavía falta para llegar a Yeshua. Hasta allá vamos a llegar. Hasta allá, Dios Sí. quiere. Entonces dice, en Devarim decía en Deuteronomio, mire lo que dice. Si guardas mis mandamientos, ¿sí? Yo te exaltaré sobre todas las naciones. Él nos va a exaltar a nosotros. O sea, no es que nosotros vamos a levitar y vamos a hacer más que los demás. No, vamos a ser ejemplo. Exacto. Vamos a hacer luz para los demás. Exacto. ¿Cierto? Dice en Deuteronomio 28:9. Póngale lo que dice Deuteronomio 28:9. Y estamos en la palabra. Te confirmará Adonai por pueblo, te confirmará Dios por pueblo santo suyo. Ay, nos va a confirmar por pueblo santo. Ujú. ¿Sí? Como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Adonai tu Dios y anduvieres en sus caminos. Vuelve y repite eso. Que es claro la obediencia. ¿Sí? Pero Yeshua, vamos a ver qué pasa con Yeshua. Sí, después dice en Deuteronomio 28:15, mire lo que dice la palabra. Pero acontecerá, espérame un segundo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Adonai tu Dios, de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Está diciendo que si no obedecemos sus mandamientos, que si no obedecemos su palabra y no estamos en su Sí. caminar, pues vamos a tener maldiciones. O sea, ¿quién nos va a proteger? Nadie. Nadie. Porque mire lo que dice el Creador. Yo soy santo y yo quiero que ustedes sean ¿qué? Santos. Santo. Y acordémonos que santos en hebreo es una palabra que se llama kadosh. Ujú. Y esa traducción de kadosh significa ser apartados. ¿Apartados de qué? Del pecado. Ujú. Entonces la única condición para poder estar cerca del Eterno es estar en obediencia. Exacto. No, pero es que ya Yeshua cumplió con eso. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Ujú. Deuteronomio 28:64 dice: Y Adonai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ese otro tema interesante. Dios te esparcirá. Ojo, si tú no obedeces a Dios, Él te va a esparcir. Aquí comienza el problema, queridos amigos. Hay un pueblo, eran 12 tribus, se conformó un pueblo que hoy es una nación, ¿no? La Sí. nación de Israel. ¿Sí? Es que nosotros no somos judíos, es que el pueblo de Israel no solamente es la tribu de Judá, Ujú. ¿sí? Son 11 tribus más. Ujú. ¿Sí? Y acordémonos que José, el que ustedes conocen, el José de Egipto, Ajá. tuvo 2 hijos,
que era ¿quién? Manasés Manasés y Efraín, y Jacob, su padre, los adoptó. Como hijos. ¿Listo? Entonces se creció la manada. Ajá. O sea que el pueblo creció más. Exacto. ¿Ya? Entonces, pero el que está diciendo, ojo, si ustedes no me obedecen, yo los esparciré por todo el mundo, por todos los rincones del mundo. Entonces, aquí empezamos a ver de que hay unas condiciones de bendiciones, pero también hay unas condiciones para que fácilmente tú adquieras maldiciones. Así es. Y una de esas maldiciones es que el creador va a coger y va a decir, no me vas a obedecer, te voy a esparcir, te voy a botar lejos. Te va a sacar de mí. Ya no vas a ser parte de mí. Acuérdense que dice, alejaos de mí, nada podéis hacer. Otra vez, por favor, que es que sí. Eso no es de gratis lo que... Claro. Por favor, Álvaro, otra vez. ¿Cómo? Alejados de mí, nada pueden hacer, en algunas versiones. Entonces, si la vida es difícil, teniendo al Creador de nuestro lado, ¿cómo será la vida cuando no lo tenemos a Él? Es que llevémoslo... Se nos complica un poco más. Llevémoslo a nuestros hogares, bajémoslo también, porque decimos que es importante como que lo pongamos aquí en la practicidad de la vida, de la cotidianidad. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos no nos obedecen? Tú mencionabas, y el tema de la ley. O sea, ¿en qué casa no hay normas? Deben haberlas. Exacto, deben haberlas. Si no las hay, ¿qué pasa? Exactamente, ¿qué pasa si no? Eso es la ley. Esa es la ley. Una norma. Es una norma, o sea, es que no... Unas condiciones que deben establecer. Queremos ponerla pues como algo gigante, imposible de cumplir. Eso no es así. Son unas normas, unas reglas básicas, fundamentales para que haya una sana convivencia. Correcto. Porque si no, ¿qué va a pasar entonces en una casa donde no la hay? Entonces, empecemos por eso. Como lo dijiste, debe haber en toda casa. Supongamos. No, a mí no me gusta suponer, a mí me gusta preguntar. En toda casa debe haber. Sí. Así de sencillo. Entonces, evaluémonos eso. En donde no hay una norma, donde no hay un sistema de valores, de principios, de reglas, de fundamentos. ¿Qué sucede? Como cada uno haciendo lo que quiere, es un caos completo. No hay respeto. Es un desorden. No hay orden, no hay jerarquía. No hay disciplina. No hay disciplina, exacto. No hay respeto, no hay honor. Exacto. Imaginen ustedes si yo como padre no coloco normas, ¿a dónde queda el honor de nuestros hijos hacia nosotros? Exacto. Y no solamente eso, John Álvaro, es mirarlo donde, tú lo mencionabas ahorita, un ejemplo, si hay, digamos, los padres colocaron las normas, los estatutos, pero llegó un momento que, bueno, no falta el hijo rebelde. Pero bueno, ese hijo rebelde no es de gratis, también suceden muchas cosas ahí para que llegue a esa rebeldía. Pero la pregunta es, si el hijo no vuelve a casa y se sujeta a esa norma y a esas reglas, simplemente papá y mamá, ¿qué le van a hacer? Hijo, es que aquí en mi casa no puedes hacer lo que tú quieres. Acá hay un sistema de normas donde si tú no cumples, qué pena. La puerta está abierta, pues no puedo tenerte porque en esas condiciones no. ¿Qué pasa fuera de? Pues digo, traigámoslo a lo esencial de cada familia, de cada casa. A mí me llegan muchos casos de muchos jóvenes, en especial jóvenes, temas de drogadicción, de infracción a la ley, o sea, muchísimos delitos, de hurto en casa, a los padres, bueno, todo ese tema. Pero ahí es donde uno dice, llega el momento en que si ellos no vuelven y se someten, realmente si no se sujetan a un patrón de normas y de reglas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con ese ser humano? ¿Qué es lo más seguro que pase con esa persona? No hablemos, o sea, no romanticemos las cosas y no queramos tapar el sol con un dedo. Pues simplemente lo más seguro es que termine 3 metros bajo tierra o termine en una cárcel. Esa es una realidad. Total. Es una realidad. Y era lo que nos decía ahorita Alvarito. Separados del Eterno nada podemos hacer. Muchas veces decimos, ¿por qué sucede esto? O lo que tú dices ahorita de las maldiciones, que bueno, es un tema también interesante, pero que vemos esta cantidad de situaciones y de situaciones que acontecen, que suceden, pero ¿por qué? Porque yo no me sujeto, porque es que si no estoy dentro realmente de ese pacto con el Padre, si yo no me concibo como hija, como luz, como Kados, que es santo, y no estoy cumpliendo, ¿cómo voy a querer, cómo voy a pretender, cómo voy a esperar que mi caminar sea derecho, que me vaya bien? Claro. O sea, es lo que decimos, pongámosle lógica, pongámosle sentido común a esto, por favor. Y es lo que nos sucede muchas veces en casa. Entonces, por eso es tan importante que hubo, y lo hablábamos aquí desde un principio, el año pasado cuando tocamos el tema de familia, que hablábamos ese orden divino del Eterno,
que los representantes del Padre, del Eterno aquí en la tierra son los padres. Y o sí deben colocar unas Es el reflejo del Eterno. Es el reflejo. Y hay una jerarquía, papá, mamá e hijos. Entonces es lo mismo que tú nos estás diciendo ahorita con esto, con estas normas y estos mandamientos que el Eterno nos manda, que créame que no son gravosos como dice la palabra y son para cumplir, o sea, son fáciles de cumplir. Bueno, fácil digo en términos de que podemos hacerlo, o sea, no hay nada que no podamos hacerlo. Además tenemos el ayudador que ya lo mencionamos, que es el Espíritu del Santo. Entonces sí es importante eso, que lo miremos y que hagamos ese análisis, porque recuerden que cuando nosotros traemos la palabra aquí, aparte de obtener un conocimiento, de tener un entendimiento, debemos aplicarlo en nuestra casa, llevarlo a nuestros hogares. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo en casa? ¿Cómo lo estamos haciendo con nuestros hijos? Usted, cibernauta que nos está escuchando, usted que tiene una responsabilidad, no solamente en su hogar, en su comunidad, una responsabilidad social, ¿cómo está llevando a que eso realmente se cumpla? Claro. A que eso se esté dando desde ese cumplimiento. ¿Para qué? Para que no me alcance esa maldición. Y miren lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis 14:12 dice la palabra: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Amén. Y esa palabra paciencia en griego es hupomonek o hupomonek. Uh-huh. ¿Y sabe qué significa la palabra? Aguante, Mamá. constancia, Oiga. paciencia, persistencia. ¿En dónde? En los mandamientos del Eterno. Esfuérzate y sé muy valiente. Y sé valiente. Exacto. Volvemos a la frase de 15 días. Exacto. Y más allá dice: el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Yeshua entrará a la nueva Jerusalén. Amén. Exactamente. Entonces, ojo, que la nueva Jerusalén no es que esté arriba, viene de arriba y queda acá abajo, dice la palabra. Sí. No es que nosotros vamos a subir para No. allá, aquí, sino que todo va a cambiar. Y Él va a estar con su presencia, volvemos a lo mismo. Va a estar su presencia con el Cordero al lado. Amén. Wow, Sí. qué bello. Ese es nuestro propósito y nuestro anhelo de corazón debería ser ese, poder habitar. Ustedes se imaginan en VIP al lado de la mano del Eterno cogiéndolo. Uy, yo creo que uno queda impactado. No, mejor dicho. O sea, no hay Y palabras. solamente no hay se la va a palabras. pasar es orándole, Sí, rindiéndole, clamándole, ni siquiera clamándole, alabándolo, Alabándolo. Sí, sí. siendo parte del coro, Wow, qué hermoso. Sí, cantándole sí, sí, de por favor. sí, ¿Sí? Ese es ser nuestro anhelo en nuestro corazón. ¿Sí? Ujú. Lo demás son vanidades. Exacto. Y entre menos nos preocupemos por esas vanidades, créanme que mal le da al Creador. Es que mire, el hombre más sabio, Salomón, en Eclesiastés lo decía, "Oh, este mundo es solamente vanidades", porque él entendió su falta. Él se dio cuenta. Y la embarró feo. Él la embarró muy feo, claro. El hombre más sabio, él la embarró tan horrible. Y él le clamaba al Padre, ya al final llorando cuando pues, escribió Eclesiastés. Decía, vanidad de vanidades es este mundo. Como el daño que se hizo a sí mismo, a su generación. Y es que Precisamente ese fue el por talón de A las Aquiles. siguientes. Sí, a la siguiente. Por culpa de él fue que un pueblo, Se fue al dividió. el exilio. Creador lo mandó Lo- al exilio, sí. pero es que esa historia es la que tenemos que narrar. Eso es lo bonito de la palabra. Amén. Que es que el Creador nos da para meternos por todos Por lados, todos los lados. pero algún día acabaremos tranquilos. Sí, no hay afán. Entonces dice en Deuteronomio 29, dice: estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Estas son las palabras del pacto. El Creador es un Dios ¿de qué? De pacto. De pactos. Ujú. Y esos pactos también los Cumple. cumple el Creador. ¿Sí? Y uno no exime al otro, ¿no? Ojo, Correcto. porque es importante esa parte. Correcto. Y póngame que lo que dice en ese mismo capítulo 29, en el versículo 14. Mire lo que dice. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. ¿Cómo así? Y no solamente con vosotros, los que están ese día en el pueblo. Acordémonos que el pueblo de Israel viajó por el desierto 40 años. Pero esa generación murió en el desierto, no pasó. Ujú. ¿Quién pasó? La nueva La nueva generación. ¿Sí? Y necesitaban, te decía un amigo en estos días en un estudio, que necesitaban a alguien también renovado Ujú. para esa nueva generación, llevarla que fue Josué.
Sí, ¿Sí? total. Fueron Claro. los hijos de los que salieron. Correcto. Ujú. Él Sí. allí se los dice, Excepto Caleb, Ajá, Y Josué. y Josué, ¿listo? Ujú. que fueron los espías que dijeron la verdad. Que dijeron cosas positivas, no maldijeron. Los esforzados y valientes. Correcto. ¿Sí? No se quejaron Exacto. y todo les pareció bueno. Todo les pareció Es que esa es una enseñanza ahí. Estamos por problemas, sáquele lo bueno, no lo malo. Uy, total, sí. Sí, porque no se van a terminar y amén por eso. Sí. Es lo que nos da el crecimiento. Cuando Jacob llega, cuando José manda a traer su familia de Canaán a Egipto, porque estaban con hambre, en hambruna, Ujú. llega el faraón y le pregunta a Jacob, el faraón respetando a Jacob, imagínese, el faraón Ujú. le tenía un respeto profundo a Jacob, al papá de Al José, papá de que era el José. segundo al mando en Egipto. Ajá. ¿Sí? Y dice, ¿cómo ha sido tu vida? Y dice, no, pues mis años han sido buenos y malos. Ahí que hizo Jacob, se quejó. Se quejó. Nosotros no tenemos momentos malos, queridos amigos. Sí pasamos por dificultades, pero esas dificultades lo que hacen es ayudarnos a construir un carácter. Exacto. Y ese carácter, quien lo está construyendo es el Eterno. Es el Padre. Cuando nosotros entendamos que todo lo que nos pasa en nuestra vida son un propósito del Creador para que nosotros nos edifiquemos, no, Él nos edifica a Amén. nosotros. Él construye en nosotros y nos fortalece y nos da un sentir diferente. ¿Sí? Nos da un fortalecimiento diferente porque Él quiere que sus hijos sean fuertes Amén. y valientes. El tema ahí cuando tú dices eso es, ok, pasamos por situaciones, pero muchas veces son situaciones creadas por nosotros mismos, porque eso también es importante. Correcto. Porque a veces queremos todo el tiempo, ay Dios, ¿por qué lo permites? ¿Por qué pasa aquí? Pero un momentico, espere. Sí, es verdad, no se cae ni una hoja del árbol sin que el Padre lo permita, sin ser la voluntad de Él. Pero nosotros tenemos algo muy hermoso y muy preciado, es su bendita palabra, donde si nosotros vamos a ella, la estudiamos, Correcto. la meditamos, Él nos da la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento precisamente para tomar decisiones. Pero como muchas veces tomamos decisiones es a partir de nuestras emociones, de lo que yo quiero, lo que tú dices ahorita, es que yo quiero carro casi beca a como de lugar, Sí. yo quiero fama, yo que mi orgullo y mi soberbia sobresalen más que la humildad y la mansedumbre delante del Eterno. Entonces eso también es importante. Aún así, miren la misericordia del Padre. Ay, porque es que no lo merecemos, pero miren la misericordia. Aún así, con haber tomado decisiones a partir de nuestras emociones, nuestra soberbia y nuestro orgullo, Él tiene la misericordia de permitirnos pasar esa situación, pero obviamente nos da el entendimiento. Nos hace pao con amor, Sí. pero nos da el entendimiento. No, tenemos No, hay entendimiento. veces la varita es dura. Oh, sí, Sí, dura. y ahí es donde decimos, Pero igual con amor. porque a nosotros, porque siempre me pasa a mí, porque yo, Pablito Remalas, pues. Ay, ¿sí? ay, cierra, te lo escuchaba Pablito Revale. Pero nosotros hacemos nuestras propias consecuencias. muchas Total, veces. total. Y nosotros queremos afanar lo que tiene que pasar, amigos. Amén. Muchas veces Amén. nosotros anhelamos algo y vemos que no No, pasa no como pasa. nosotros queremos, es porque el Creador no quiere que te pase eso así. Sí, total. ¿Sí? De pronto esto es una voz de esperanza y dirá, aquí nos está cuanteando John Álvaro. No, No. es que el Creador efectivamente quiere cosas mejores para ti. Amén. Siempre y cuando, ¿qué? Guarde los mandamientos, su palabra, obedezcas, cumplas su ley. Solamente a condición. Y mire lo que dice Deuteronomio 29:15. Si, vuelvo y repito el 14, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, o sea, no solamente con los que estaban ahí, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Wow, qué lindo. Nosotros. Nosotros no estábamos allá. Y mire lo que está diciendo el Creador. Sí. O sea, que obviamente el Creador sí nos está mirando en este momento. Amén. Y sí, esas promesas, esas hatajot, sí son para Para nosotros. nosotros. Son para nosotros. Amén. Hay que apropiarse de esas promesas. Hatabá, promesas que son de Dios hacia nosotros. Ojo, aquí hay algo importante mencionar cuando tú dices lo de las promesas. Recuerden que hay una condición, cibernautas. Porque muchas veces decretamos las promesas, pero no queremos obedecer, no queremos esforzarnos y ser valientes. Recuerden la importancia de serlo.
porque esa promesa no solamente va para nosotros, sino para nuestra descendencia. Correcto. Pensemos en ellos, ojo, no podemos ser tampoco egoístas, debemos pensar en nuestra descendencia. Tercera y cuarta generación. Pero Habla la... en Ezequiel, habla la palabra y dice que lo que haga el padre lo paga, Sí, el, lo paga el padre, padre. o lo que haga el hijo lo paga Sí, sí. el hijo. O sea, se Sí, corta, sí. ¿sí? Esas maldiciones. Pero venga, pensemos cómo yo corto esas maldiciones. Cambiando. Exactamente. Y cómo yo cambio ese patrón que se viene siguiendo de esas maldiciones repetitivas, porque nuestros ancestros han estado fuera del camino del Eterno, y obviamente esas maldiciones le caen ¿a quién? A su A su descendencia. descendencia. ¿Cómo hace usted para cortar eso, queridos padres de familia? Obedeciendo. Amén. Si usted obedece, si usted sigue el camino del Creador, si usted sigue esa luz, esa lámpara que es Yeshua, que es el que nos indica para dónde tenemos que ir en obediencia, ¿cierto? Sus hijos van a aprender por su ejemplo. Exacto. Y usted automáticamente corta eso. Exacto. Sí, es muy cierto. Sin embargo, hay algo a tener en cuenta. Recuerden que hay consecuencias, ¿no? Sí, Y hablamos también precisamente de eso. Muchas veces esas consecuencias recaen sobre ellos, que es lo que nos cuesta a veces mirar. por eso es bueno. Cortar, claro, cuando cortamos yo sé, y lo que decíamos ahorita, cuando yo me esfuerzo, cuando soy valiente, miran cómo se van conectando, mira lo perfecta que es la palabra. Sí, total. Cuando nos esforzamos y somos valientes, cuando nosotros entramos a estudiar su palabra, entramos en Él, en su presencia, estamos realmente en Él, guardamos su palabra, Él nos da la sabiduría para saber qué decisión vamos a tomar, cómo vamos a actuar. Eso hace parte del cortar. Y yo me voy a evitar consecuencias que tengan que de pronto asumir los hijos. Correcto. ¿Ya? Eso es lo importante. Piensen, si ustedes aman a sus hijos, como dicen amarlos, porque es que una cosa es hablar de dientes para afuera. de dientes para afuera, pero hacia adentro su corazón está negro y su mente peor. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Piensa en su hijo, usted lo ama, déle ejemplo, Total. enséñele qué es lo correcto. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué es Jesús ser un- hizo eso con los apóstoles. Claro, dio ejemplo. Claro. Siempre. Y llegó un momento, él no los obligó, y llegó un momento donde, Señor, enséñanos a orar. Oh, sí. Se retiraba a orar, no los llevaba a ellos, pero ellos lo veían. Claro. Y llegó un momento donde, Señor, queremos que tú nos enseñes a orar. ¿Cómo nos comunicamos con el Padre? Correcto. Padre nuestro. Y fue el ejemplo, ¿no? Fue el ejemplo. Entonces, imagínate, nos está diciendo aquí que los que no están aquí hoy con nosotros también vamos a tener que esas bendiciones, esas promesas, esos pactos, porque esos pactos son eternos hasta la perpetuidad, hasta que el cielo y la tierra no cambien, dice Mashiach en Mateo 5:17. Uh-huh. ¿Sí? Hasta que no cambie el cielo y la tierra. Y si usted sale a la calle, usted mira el cielo, el mismo cielo y la misma tierra. Que esto va a cambiar, si el Creador va a remodelar, así como quedó la estación del cielo. Va a renovar. Nuevo cielo, Nuevo nueva cielo. tierra, dice el Bueno, Apocalipsis. Vea, aquí Sí. estamos con el Sí, ejemplo. sí. Vea. Amén, así es. ¿Sí? Entonces, vámonos ahora para ese mismo capítulo, vámonos al versículo 10. Sí. Miren lo bonito que dice aquí. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai vuestro Dios, la cabeza de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. O sea, todos estamos ahí metidos. Amén. Lo está diciendo el Creador, no lo estamos diciendo nosotros, Amén. amigos. Y habla del extranjero. ¿Sabe qué significa extranjero en hebreo? En hebreo, la palabra real en hebreo de extranjero. Y póngame cuidado a este nombre en hebreo que es ger. Ger significa extranjero. ¿Y sabe cuál es la primera traducción de esta palabra? Invitado. Oh, Cambia el contexto. total. Nosotros somos invitados. Pero hay una condición para ser invitados. ¿Cuál es, amigos? Es ser obediente a su palabra. Sí, guardar su palabra. ¿Sí? ¿A usted quién le gusta invitar a su casa? ¿Alguien que baile desordena su casa o a alguien que cuida su casa Exacto. y Claro. está con usted? Exacto. Una persona que Sí. cuide mi casa. Porque es un lugar secreto, íntimo,
O sea, yo no le voy a abrir mi Privado. intimidad a todo el mundo, exacto. Correcto. Hay que saber a quién le guardamos intimidad, perdón, Exacto. a quién le abrimos en nuestra intimidad, a quién llevamos a nuestra casa, a quién invitamos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, a quién lo hacemos, eso es lo más importante. Entonces, ¿ven lo bonito? Nosotros seamos, porque nosotros más adelante vamos a ver que de pronto, que es lo más posible, pertenecemos a alguna tribu de Israel, que allá donde vamos a llegar. Y usted se va a cuestionar. ¿Sí? Porque esa persona que hablábamos de la persona más sabia del mundo, que era el rey Salomón, fue el que hizo el daño. Hizo el daño grande. ¿Sí? Bendito Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros, de esa nación que nace desde Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob, todos nuestros patriarcas, sí, para también más atrás Noé, venimos de allá, pero después se forma El cable. de esas 12 tribus Eso. que conforman el pueblo de Israel. Pertenecemos porque más adelante que leíamos que si nosotros no obedecíamos la palabra del Eterno y adorábamos otros dioses, ¿qué iba a pasar? Nos iba a esparcir Exacto. Sacar sobre las 4 puntas de este mundo, la tierra. Los puntos cardinales. los puntos cardinales. Ay, sí, verdad. O sea que hay que entrar ¿en qué? En obediencia. Entonces, ¿quiénes son esas personas que tienen la promesa? Pues todos. El niño, las niñas, el carpintero, el que lleva el agua, el aguatero, el leñero, la mamá, el papá, la abuelita, todos pertenecemos a una nación, a un pueblo. Pero el que no está diciendo, todos tienen la posibilidad, todos tenemos la posibilidad que sean parte de mi pueblo. Real nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Amén, así es. Por eso está esperando, tiene esa misericordia, porque Él no quiere que ninguno se pierda, que todos entremos. Ninguno. Ninguno se pierda. Y mire lo que dice Deuteronomio 26, capítulo 26. Permítame un segundo. Mire lo que dice la palabra en el 16, versículo 16. Adonai tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿Con todo tu qué? Tu corazón. Y con toda tu alma. Y usted habla ahorita de Lep, y la traducción de Lep significa voluntad. Depende de ti, amigo Exactamente. y amiga. Depende de ti que se cumpla lo que el Creador quiere que sea. Amén. Has declarado solemnemente hoy que Adonai tu Dios y que andarás en sus caminos. Ha declarado solemnemente hoy que Yahweh tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Amén. Y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Wow. Eres su pueblo. Y una característica para ser parte de su pueblo, ser un pueblo santo apartado, es obedeciendo sus mandamientos. Características de identidad. Total, exactamente. Ahí sería eso. Exactamente. Salmo 119 dice: cuán dulces son a mi paladar, dice esta versión, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Tremenda palabra, Sí, ¿no? tremendo. Por eso, cibernautas, colocábamos en la imagen de hoy identidad auténtica o disfrazada, porque hasta qué punto realmente estamos cumpliendo, estamos obedeciendo, estamos entendiendo que la voluntad del Padre es que nosotros cumplamos su palabra. Así es. Esa es la voluntad eterna. Que nosotros realmente nos despojemos de esta carne, de esta humanidad, podamos llegar a sus pies y podamos entrar realmente en su presencia y escuchar. Que hemos hablado mucho de la palabra Shema, del escuchar con entendimiento para poner por obra. Escuchar su voz. Su voz, En exacto. hebreo es kol, la voz del La Eterno. voz, exacto.
Entonces, cibernautas, la pregunta es esa. ¿Realmente tienes una identidad en el Padre? ¿Realmente estás como esa ovejita que escucha la voz? Eso es hermoso. Eso es hermoso. Yo pude verlo y cómo el pastor llama a sus ovejas y en serio vienen. Otra persona los llama y no viene. Correcto. Pero su pastor sí viene. Y yo decía, wow. O sea, viene por esa ovejita, ¿no? Sí, ese animalito. Yo decía, ese animalito, cómo escucha la voz de su amo, de su pastor y viene. Por Dios santo, y nosotros que nos hizo su imagen y semejanza, por favor. No entendemos, porque no entendemos. Exacto, no entendemos. Entonces, cibernautas, la invitación hoy es esa. La invitación es dónde está tu identidad. Tú nos mencionabas ahorita el tema de que si nosotros no estamos y no obedecemos, Él nos va a esparcir. Mire, nosotros en este momento estamos en una situación a nivel mundial que el sistema es impresionante cómo nos influencia en muchísimas formas y maneras. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Cuál es realmente la identidad? ¿A quién le estamos obedeciendo? Y volvemos a ponerlo aquí sobre la mesa. ¿A quién le estamos obedeciendo? ¿Al sistema? ¿Solamente porque quiero carro casi beca? ¿Por tener un nombre? ¿Por tener fama? ¿O a quién estoy realmente yo escuchando? Sí. ¿A quién le estoy obedeciendo? La palabra del Eterno que implica mi voluntad, mi deseo, implica humillarme, esforzarme, ser valiente, eso implica. Y más cuando estamos hablando de la crianza, cuando estamos hablando de nuestros hogares, de cuidar a nuestros hijos, de la protección con nuestros hijos. Hemos hablado cómo se ha construido el lugar del varón, que estos hombres, uno dice, Dios mío, o sea, qué triste, porque de jovencitos y es como, ¿será? ¿Yo qué soy? Es que estoy en un cuerpo ajeno. Ay, bendito el Eterno. Sí, o las mujeres que es como, no, es que tener hijos, no, qué responsabilidad, qué miedo, qué susto. Sí, es lo más hermoso que el Padre ha permitido en una mujer, lo más bello que el Padre ha hecho. El sistema ha metido unas ideologías fuertes. Total. Y entre eso también ha infundido el temor. Exactamente, el temor. Ay, no, qué miedo, todo es miedo. Por favor, la palabra lo dice, nosotros no debemos temer a los hombres. ¿Qué me puede hacer a mí el hombre? ¿Qué me puede hacer? Ah, bueno, me mata, un ejemplo. Amén, voy para estar con el Padre. Sencillo. De guam. ¿De quién debemos realmente sentir temor, reverencia? De nuestro Creador. Él fue el que nos creó. Así es simple. Entonces, cibernautas, hoy la invitación es esa, de verdad, hacia dónde estamos, cuál es nuestro camino, cuál es esa lámpara que permitimos que guíe nuestro caminar. Si la palabra o las filosofías o las ideologías. Continuamos con este tema, de verdad que es maravilloso, cada vez vamos entrando más, además qué lindo el reconocernos como pueblo, el saber que somos ese pueblo, que somos hijos, que somos santos, familia, pero recuerden que eso implica. Somos llamados a ser santos. Amén, exacto. Apartados, es decir, yo no tengo que mezclarme con las personas, con el mundo. Lo pueden pintar bonito, hermoso, creo que es en Timoteo, perdón, no recuerdo muy bien, que cuando dice que con fábulas falsas, palabras falsas y que lo pintan bonito, no todo lo que brilla es oro, miremoslo. ¿Y qué le pasó a Eva? Aquí ya lo habíamos mencionado y lo volvemos a mencionar. ¿Qué le pasó a Eva? Vio esa fruta codiciable, hermosa, bella y se dejó seducir. Entonces no nos dejemos seducir. Es tan fácil caer, es tan fácil nosotros infringir la ley, la palabra del Eterno. Y como decías ahorita, no, pues yo voy y le pido perdón y Él me perdona. Ay, eso es lo que a veces creemos. Imaginen la soberbia tan grande de nosotros. La varita es fuerte. Sí. Así como cuando usted se enoja con su hijo porque hizo algún daño, alguna cosa que usted se enfureció, haga de cuenta de eso. Sí. Y póngase en esos zapatos a ver, pero yo me enojé mucho. Sí. Entonces usted dice, entonces si uno se enoja, ¿cómo se enojará el Creador? ¿Cómo será el Creador? Porque Él es justo, sí, Él es amor, pero Él también es justo, es justicia. Mi hijo no está cumpliendo, su mamá. De eso hablamos hace 15. Sí, eso lo hablamos. La palabra sadik, que significa justicia y justos. Exacto. Entonces nada, cibernautas, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, todo lo bueno se acaba rapidito, pero bendito el Padre que nos permite continuar, que la próxima semana podamos estar aquí, que la próxima semana podamos continuar hablando de Él, de su palabra, que cada vez empecemos a derribar todos esos argumentos, que nos quite ese velo de los ojos,
que abra nuestros ojos espirituales para que nos dé ese entendimiento y nos revele cada día más la verdad, que ya sabemos que quién es el camino, la verdad y la vida, nuestro Salvador Jesús. Entonces, cibernautas, muchísimas gracias. Alvarito, no sé, ahí para dar unos saluditos, ¿quiénes estén? Bueno, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros, gracias por compartir a través de nuestro perfil y fanpage en Facebook la imagen, el video de la estación deportiva. Muchísimas gracias a todos. Hoy tuvimos un pequeño retraso, pero bueno, ahí ya cuadramos el horario y estamos en nuestra hora habitual de 1 hora de Línea Amiga. Recuerden, tenemos página oficial, Psicosentir y Actuar, la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica que dirige este programa, ya tiene su página y allí mismo ustedes también pueden, a través del WhatsApp, pero también a través de la página pueden solicitar, agendar sus citas para que ella pueda trabajar el tema que ustedes de pronto están necesitando, y para eso la doctora nos va a dar la dirección de la página y el número de contacto. Bueno, cibernautas, si requieren un acompañamiento psicológico, pueden solicitar la cita a través del WhatsApp, por favor, mensaje de texto al más 57 310 383 3320. Repito, WhatsApp más 57 310 383 3320, o en su defecto también ingresar a la página web. Estamos allí como subiendo unos artículos que son interesantes para leerlo también, y la página la encuentran como www.sentiriactuar.com. Ahí también pueden llenar un formulario en caso tal, y a través de correo llegaría si en algún momento requieren una atención. Bueno, muchísimas gracias, John Álvaro. Nuestra shalom, perla, shalom. No te puedes ir sin la perla, por favor, yo. No, la perla hoy se demora, estamos fuera, ¿cierto? No. Ay, ¿no? Dale, aquí nos esperan los cibernautas, nos regalan unos minuticos. dice Jesús en su palabra en Mateo, dice Mateo 5:7, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Acuérdense que en aquel entonces, en el primer siglo que él estaba, solamente existía la Torá, que son los 5 libros, lo que conocemos como Pentateuco, sí, y existían los libros de los profetas mayores y los libros y los profetas menores. Hasta Malaquías. ¿Sí? Y los escritos como los Salmos, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Entonces dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la palabra. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, ni una tilde pasarán de la ley. Amén. Hasta que todo se haya cumplido. Y hasta ahora vemos el mismo cielo y la misma tierra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Por eso estamos aquí, amigos. Este programa, el Creador le dio el espacio, ¿sí? Amén. Puede ser que el director de la emisora sea Álvaro, que la directora del programa sea Adriana, pero quien hace el propósito y coloca todo para que se dé es el Eterno. Amén. Y el Eterno, por medio de su Hijo, dígame bien, por medio de su Hijo, nos está diciendo, tienen que obedecer, no es que ustedes quieran, tienen que obedecer, es una decisión definida por el Eterno, que es su Padre, porque si no, él no iría en Primera de Juan, y me despacho con esta, ¿sí? El que tiene mis mandamientos, o sea, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Amén. Vuelvo y repito, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Será amado por quién? Mi Padre. Wow. O sea que ese amor es súper importante, ¿sí? Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amigos, muchas veces nos quejamos, muchas veces somos desagradecidos, pero no vemos las bendiciones todos los días del Creador. Así es. Créanme que las circunstancias, por muy malas que nos esté pasando,
Obviamente nosotros las hemos motivado muchas veces, pero son para que aprendamos de esas experiencias y las volvamos un ejemplo en nuestra vida para corregir. Amén. Ahí está la bendición, Exacto. la oportunidad que nos da el Creador de corregir lo malo que venimos haciendo. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Amén, amén. El que tenga oídos, que oiga, ¿no? Dice el Señor. Dice la palabra. Baruch Hashem, Exacto. así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias, John Álvaro. Shalom, shalom. Shalom, shalom, amada familia, que el Eterno los bendiga. John Jairo no se conectó. De pronto No, pensó el que... internet. Sí, O sí, que, o quién que sabe. habíamos, o que le mandamos muy tarde, ¿no? Fue De que pronto, empezamos no sé. tarde. Hubo cositas, así que pena, Johncito. Esperamos próxima semana estar sí, contigo. porque yo se lo mandé a él y Sí. y le iba a escribir, pero me distraje con el tema del programa. Le iba a decir, no te preocupes que apenas empezamos hace unos minuticos. Ujú. Bueno, cibernautas, de verdad, mil gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Próxima semana, aquí nos encontramos, miércoles 6 de la tarde, 7 p.m. en Miami. Recuerden, Línea Amiga, a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage en Facebook de la Estación del Cielo, o también, mejor dicho, 3 por partida triple, a través de YouTube en la página de la Estación del Cielo. Gracias por Baruch Hashem. acompañarnos, gracias por esa fidelidad. Y nada, recuerden, estamos en ese proceso de realmente reconocernos como hijos, como pueblo, y en ese orden de ideas aguardar los mandamientos. Gracias, shalom, 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 que el bendiciones. Eterno los bendiga. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos con el programa Soplando Vida en unos cuantos minutos para que no se pierdan este gran programa también de nuestra amiga Daniela Murillo, quien es teóloga y también tiene una especialización en psicología con énfasis en espiritualidad. El programa se llama Solo Quiero Ser Feliz, de Daniela Murillo, para que no se lo vayan a perder y puedan continuar allí en la sintonía de la Estación del Cielo. Gracias a todos por conectarse. Damos gracias al Eterno por la sintonía, por la fidelidad que cada uno nos expresa a través de los likes, a través de me gusta, a través de los comentarios. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.